el tema de mi intervención es el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cómo afecta a la ordenación competencial en la materia de servicios sociales. Bien, simplemente voy a empezar por decir cómo está hoy la situación de acuerdo con la legislación vigente. Entonces, bueno, en relación con los servicios sociales, la Constitución distingue entre lo que es la seguridad social y la asistencia social. La asistencia social es una materia que, de acuerdo con la Constitución, puede ser asumida por los estatutos de autonomía con competencia exclusiva, con carácter exclusivo. Bien, partiendo de aquí, todas las comunidades autónomas asumieron como competencia exclusiva la asistencia social, ¿no? Concretamente Galicia, en el artículo 27, apartado 23 del Estatuto de Autonomía. En uso de esta atribución, todas las comunidades autónomas crearon sus propios sistemas de servicios sociales mediante la aprobación de leyes generales sobre servicios sociales. Muchas de ellas también han contemplado esa regulación con normas específicas que prevén servicios sociales dirigidos especialmente a determinados sectores de población, infancia, personas mayores, personas dependientes, etcétera. Algunos nuevos estatutos de autonomía también otorgan expresamente competencias en materia de servicios sociales a los municipios. Por lo que se refiere a las competencias de los entes locales en materia de servicios sociales, ya como sabéis, la Constitución no fija las competencias de los entes locales, sino que esta labor le corresponde al legislador estatal o al legislador autonómico, quienes, para garantizar el adecuado respeto al principio de autonomía local, tienen que atribuir potestades a los mismos en aquellos campos en los que haya un interés local. En el ámbito de los servicios sociales es evidente el interés local que existe en su prestación. Los entes locales son las estructuras administrativas más próximas a los ciudadanos, son los primeros receptores de las demandas de atención social y los primeros que se van a ver obligados a darle respuesta a esas demandas, ¿no? Por ello, actualmente, en muchas ocasiones llevan a cabo, con cargo a sus propios presupuestos, actividades sociales que, en principio, de acuerdo con el vigente marco normativo, son competencia de otras administraciones. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de una adecuada planificación y de una adecuada prestación de los servicios sociales, la importancia que tiene para los entes locales, no cabe duda de que los entes locales tienen que participar de un modo relevante en la configuración y en la gestión de los sistemas de servicios sociales, ¿no? Entonces, dentro del conjunto de competencias propias que ha de atribuirse por los legisladores estatal y autonómico, para garantizar su efectiva autonomía tiene que encontrarse un elenco importante de competencias en materia de servicios sociales. Bien, la Ley de Bases de Régimen actual vigente, en el artículo 25, en el apartado segundo, en la letra K, dice que los municipios ejercerán en todo caso competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en materia de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social. Por lo tanto, los ayuntamientos, de acuerdo con la legislación vigente, de acuerdo con la Ley de Bases, tal y como está hoy redactada, tienen que tener atribuciones en materia de servicios sociales y queda en manos de la normativa sectorial delimitar el alcance concreto de la misma. Además, este reconocimiento competencial de los municipios en este artículo 25 luego se ve reforzado en el artículo 26 de la Ley de Bases, que dice que para los municipios con población superior a 20.000 habitantes tienen la obligación de prestar, en todo caso, los correspondientes servicios sociales. La legislación autonómica de régimen local también suele reconocer la atribución de competencias, la misma, más o menos viene a decir lo mismo que lo que dice la Ley de Bases de régimen local. Algunas normas autonómicas, como por ejemplo la gallega, establecen además que el municipio ejercerá en todo caso competencia en algún ámbito específico, además de la prestación de servicios sociales, ejercerá competencias en la ejecución de programas propios destinados a la infancia, juventud, mujer y tercera edad. Además, teniendo en cuenta que la legislación autonómica puede variar el alcance de los servicios mínimos obligatorios, en algunas comunidades autónomas sus respectivos legisladores incrementaron los exigidos por la Ley de Bases a través de las leyes de régimen local, de sus propias leyes de régimen local, o a través de disposiciones que aparecen en sus normas sobre servicios sociales. Bien, esto es muy resumidamente la situación actual, ¿no? Cómo está el reparto de competencias de acuerdo con la legislación vigente en materia de servicios sociales.
Bien, tenemos el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. De acuerdo, se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio. Y este proyecto, en su exposición de motivos, dice que la ordenada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos exige una revisión profunda de la ley reguladora de las bases del régimen local. Y uno de los objetivos de esa reforma, de acuerdo con lo que dice la exposición de motivos, es clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones, ¿no? Siguiendo el principio de una administración, una competencia. Bien, entonces, de acuerdo con este proyecto, voy a hacer referencia a cómo afecta a la regulación en la materia, los cambios normativos que introduce el proyecto en la Ley de Bases, cómo afecta a los servicios sociales. Bueno, por una parte, el artículo 26 de la Ley de Bases, los ayuntamientos, de acuerdo con la redacción actual de la Ley de Bases, los ayuntamientos son competentes, ya lo comenté antes, para prestar una serie de servicios que el precepto lo que va haciendo es, establece intervalos de población y en función de la población tendrá que prestar obligatoriamente unos determinados servicios. Y la prestación de servicios sociales es obligatoria para los municipios de más de 20.000 habitantes. Bueno, con el proyecto esa obligación genérica se convierte en una obligación más específica, más concreta, más limitada, que es la de evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. Entonces, parece, ¿no?, que ahora la intervención municipal obligatoria ya no es propiamente prestacional, sino de simple identificación de las situaciones de necesidad asistencial. De todas formas, a pesar de esta modificación, el artículo 26 hay que pensar que lo que establece son obligaciones mínimas, de modo que la reducción del servicio que prevé el proyecto no quiere decir que el ayuntamiento deje de prestarlo. La Ley Sectorial Autonómica, en materia de servicios sociales, puede mantenerlo como servicio público municipal obligatorio, a pesar de ser una actividad cuyo contenido prestacional se ve reducido en la Ley de Bases. Por otra parte, el artículo 7, la Ley de Bases de régimen local, distingue dos tipos elementales de competencias municipales, ¿no?, las propias y las delegadas. Las propias son las que ejercen los municipios bajo su propia responsabilidad, mientras que las delegadas las ejercen bajo el control de la entidad delegante. Entonces, el proyecto, en principio, no altera esa distinción entre competencias propias y competencias delegadas. En cambio, sí que cambia parcialmente el sentido y la sustancia de estas delegaciones. Mediante esta técnica se pretende, de acuerdo con la regulación actual contenida en la Ley de Bases, de acuerdo con la Ley de Bases vigente, que en materia de interés local relevante se puede actuar con eficacia y con proximidad a los ciudadanos, ¿no?, tal y como lo exige, por otra parte, la Carta Europea de Autonomía Local. Entonces, el artículo 27 de la Ley de Bases dice que las delegaciones pueden acordarse en materias que afecten a sus intereses propios, a los intereses propios de los municipios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. Bien, según la redacción que el proyecto le da al precepto, ahora la delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, el proyecto altera ya de forma relevante el sentido de la actual delegación. Ya no es una técnica de ampliación del poder local, sino más bien un instrumento de reducción de costes en la gestión de competencias autonómicas y estatales. Ya no se acota a las materias de interés propio de los municipios, ¿no? Ya no se trata de aumentar el poder o la autonomía local, sino como una forma de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar esas duplicidades y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y por lo que a la prestación de servicios sociales se refiere, ahora aparece en el artículo 27, apartado tercero de la Ley de Bases,
y aparece como una competencia autonómica delegable. Antes era una competencia, o podía aparecer, la legislación sectorial podría establecerla como una competencia propia, y ahora se queda como una competencia delegable, ¿no? En la ley, como digo, en la Ley de Bases, el artículo 25, en el apartado segundo y en la letra K, se trataba de una materia en la que, en todo caso, las leyes autonómicas debían atribuir un mínimo de competencias a los municipios. Y en este mismo sentido, la disposición transitoria segunda del proyecto traslada competencias municipales actuales sobre servicios sociales a las comunidades autónomas. O sea, el proyecto lo que hace es que traslada esas competencias a las comunidades autónomas. Luego me detendré más en eso, ¿no? Y después también prevé el posible ejercicio de nuevo por los municipios, pero ahora por medio de la delegación. Por lo tanto, ya no van a ser competencias municipales propias, sino gestionadas por delegación. Y esas actuaciones por delegación en sí misma es una negación de la autonomía local, puesto que en este caso la administración local actúa como una administración indirecta de la administración delegante. Bien, infringe esta regulación, la garantía institucional de la autonomía local en su vertiente competencial. La Ley de Bases necesariamente tenían que ser atribuidas competencias propias en esa materia, y ahora con el ARSAL, en todo caso, con el proyecto, en todo caso, serían por delegación, ¿no? De acuerdo con la Carta Europea de Autonomía Local, los entes locales tienen que disponer competencias propias, y eso es una exigencia constitucional, aunque es verdad que la jurisprudencia constitucional, la valoración que hace para que efectivamente no se pueda reconocer la institución de la autonomía local por reducción competencial, no podríamos decir que en este caso se vulnerase la autonomía local, aunque se deje sin competencias a los municipios en materia de servicios sociales, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, la interpretación de la jurisprudencia constitucional. Bien, ¿cómo afecta el proyecto a la distribución de competencias comunidades autónomas, municipios en materia de servicios sociales? Bueno, para eso tenemos que ver el artículo 25, otra vez, de la Ley de Bases, y tenemos que ver la disposición transitoria segunda del proyecto. De acuerdo con el artículo 25, ya dije repetidamente el contenido tal y como está en la Ley de Bases actualmente, ¿no? Y de acuerdo con la redacción que le da el proyecto, se elimina de la lista de materias de las que cabe atribuir competencias a los municipios, se elimina la prestación de los servicios sociales. Ahora lo que queda sería evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social, ¿no? Pero la amplitud de prestación de servicios sociales, eso queda eliminado en el proyecto, y queda eliminado del artículo 25 de la ley. Eso por un lado. Y por otro lado, el Estado reordena la distribución competencial, comunidades autónomas, municipios, en una materia de competencia autonómica. Ahí lo tenemos en la disposición transitoria segunda, dice que tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio. Bien, ¿qué es lo que las comunidades autónomas cuestionan ese traslado que se realiza en esa disposición transitoria segunda de las competencias municipales en materia de servicios sociales hacia las propias comunidades autónomas? Y este es el dictamen, desde mi punto de vista, en este aspecto, yo creo que poco afortunado, del Consejo de Estado, ¿no?, en relación con esta cuestión. Entonces, para el Consejo de Estado, bueno, digo lo que, ya para resumir, porque me queda poco tiempo, lo que veis en la transparencia, ¿no? Para el Consejo de Estado, la norma básica vincula a las comunidades autónomas y delimita el ámbito a partir del cual éstas pueden establecer su propia regulación respecto de la materia de que se trate. Serán las comunidades autónomas las que tienen que ajustar su esquema competencial de atribución de competencias a los municipios a lo dispuesto con carácter básico por el legislador estatal. El precepto, que se refiere al artículo 25, delimita los ámbitos a los que puede extenderse las competencias municipales. El hecho de que ello interfiera con la regulación autonómica vigente no permite concluir, para el Consejo de Estado, que exista en este caso una vulneración de las competencias autonómicas. Por lo tanto,
Y como conclusión de esta doctrina del Consejo de Estado, lo que hace es delimitar los ámbitos a los que se pueden extender las competencias municipales y llega, con esta doctrina, como digo, llega a una dinámica sin precedentes en el Estado de las autonomías. Las bases estatales no fijan mínimos que las comunidades autónomas desarrollan, amplían o precisan, sino máximos que no pueden mejorar. No delimitan en negativo las competencias autonómicas, sino que ya las definen en positivo. Bien, parece que el Estado se está alzando como guardián de un máximo de la autonomía municipal contra mejoras de las comunidades autónomas que pudieran querer implantar, ¿no? Y, además, en este sentido, parece que es como hay que interpretar la disposición adicional segunda del proyecto, cuando dice que la aplicación de la reforma a todas las comunidades autónomas, bueno, se determina que la reforma se aplica a todas las comunidades autónomas sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre régimen local asumidas en sus estatutos de autonomía. Bien, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, se puede realizar una interpretación distinta del artículo 25. El artículo 25 no contiene un listado de competencias municipales. El Tribunal Constitucional, en la conocida sentencia 214/1989, acepta que la Ley de Bases contenga algunas reglas sobre la forma de atribución de las competencias municipales, pero en todo caso deja claro que en las materias de competencia autonómica exclusiva corresponde a cada comunidad autónoma la atribución de competencias municipales. Según esta doctrina constitucional, el artículo 25 no contiene un listado de competencias municipales, sino un listado de materias de interés municipal en las que el Estado establece que las leyes sectoriales necesariamente han de atribuir competencias a los municipios. Por lo tanto, la simple supresión de la letra K del artículo 25.2 de la Ley de Bases en nada modificaría las competencias municipales. El Estado, con la modificación, por otra parte, el Estado con la modificación, o el legislador estatal con la modificación del artículo 25.2 de la Ley de Bases, reduce, lo que sí que hace es reducir la garantía legal de la autonomía local, ya no impone que las leyes sectoriales y las leyes autonómicas de régimen local no es necesario ya que atribuyan competencias a los municipios, podrán las comunidades autónomas, por lo tanto, suprimir algunas de sus competencias actuales. Pero eso no deriva directamente del artículo 25, porque el artículo 25.2 lo que es una norma de garantía de la autonomía local y no es una norma de atribución de competencias. Por otra parte, cuando el artículo 25 en el proyecto, la redacción que le da el proyecto a la letra, hay una letra que es la letra E, que dice que el municipio ejercerá competencias en los términos de la legislación del Estado de las comunidades autónomas y hace referencia a una materia que es evaluación e información de necesidades de situaciones, de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o de exclusión social. Al establecer con tal precisión la Ley de Bases... ¿Me lié? Al establecer con tal precisión... Digo que al establecer con tal precisión la Ley de Bases, la competencia local probablemente está excediendo su papel básico y, por tanto, está atribuyendo competencias propias de la legislación sectorial. Esto es un problema importante, ya que en este caso ya no se trata de una materia en la que le corresponda a la ley autonómica fijar la concreta competencia local. Sería, por tanto, la legislación autonómica respectiva la competente realmente para decidir si los municipios pueden ejercer o no tales competencias en su territorio. El artículo 25, insisto, no es un artículo de base competencial ni su contenido se acompasa al modelo sectorial de distribución de competencias. Bien, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda, bueno, ya la habéis visto, ¿no? Entonces, el legislador básico, en este caso, ya lo que hace es imponer a las comunidades autónomas determinadas competencias, priva a los municipios de competencias asignadas por los legisladores sectoriales. El legislador básico, además, le impide que los legisladores autonómicos atribuyan competencias propias a los municipios en materia, bueno, además de salud, también, además de servicios sociales, ¿no?, que son materias de exclusiva competencia autonómica.
Entonces, ¿puede suprimir la competencia municipal esa disposición transitoria segunda sobre prestación de servicios sociales? Bien, hay que tener en cuenta que la regulación estatal no puede afectar a un ámbito competencial que escapa de las competencias básicas del legislador estatal. Son las leyes autonómicas, las de servicios sociales, quienes atribuyen y regulan el ejercicio de las competencias municipales de asistencia social, y el legislador estatal carece de competencia para suprimir directamente competencias municipales sobre servicios sociales. Bueno, eso es lo que opino yo. Y ya está. Muchas gracias.